Torres. Bien. Bueno, feliz instante, feliz momento. Gracias por ah, atender al llamado, a este llamado que te haces tú mismo y que nos permite a nosotros tres poder llevar a cabo esto, algo que ustedes también lo pidieron y nos permite pues reunirnos los tres para poder traer esto a la mesa y poder servirnos de ello. Sabemos que estos encuentros lo único que buscamos es sanación, liberación, poder escudriñar nuestra mente para darle espacio a lo nuevo, darle espacio a esa esencia divina que habita en cada uno de nosotros. Para eso es estos encuentros. ¿Sí? Así que por eso le hemos puesto a este encuentro, que es conversatorio, y deseamos la participación de ustedes. Ojalá los que están con cámara apagada la puedan encender, porque este más que venir a escuchar, es también la participación de ustedes, porque esto nos permite también liberarnos de estas cadenas que a veces nos atan, que es el miedo, y de esa manera sanamos. Recuerde que esto lo hace alguien que está más arriba de nosotros, que lo está observando y nos está ayudando, y nos está dando esa oportunidad de poder ver y a la misma vez de entregar estos miedos. Entonces, el tema de hoy, ¿a qué le tienes miedo? Y este tema básicamente viene también en una charla que tuvimos nosotros los tres, donde voy a ponerme a mí como personaje principal acá en este encuentro o en esta escena. Y es que les contaba a ellos que a través de una amiga había podido soltar algo que yo tenía ahí escondido y que no lo quería ver por miedo al juicio, a que esa persona de pronto dijera, uy, pero Madeline, o sea, jamás pensaba esto de Madeline, ¿sí? Entonces, al yo expresarle lo que aquí guardaba yo, era poderme liberar, poder soltar, ¿sí? Poder soltar eso que me repetía y me repetía una y otra vez, una y otra vez. Y al permitirme soltarlo con nombre propio, eso me trajo mucha tranquilidad a mí y a la misma vez mucha liberación, tanto para mí como a esa persona que yo tenía encarcelada, ¿sí? Entonces, por eso el título, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué emociones guardas? ¿Qué ocultas? ¿Qué no te impide poder expresarte por miedo a que el qué dirán? ¿Sí? ¿Qué van a pensar de mí? Y también se camufla ese otro diálogo que está allí interno, como, uy, ¿lo soltaste? Uy, no, pero es lo peor. ¿Pero por qué? ¿No es que la Santa Hija de Dios, como dice el curso de milagros, tú que vienes practicando el curso de milagros? Y para otras personas les diría, y no es que le oras a la Virgen, y no es que le oras a tal, ¿sí? Y es ahí cuando hemos venido trabajando o hemos visto estos días, estos encuentros que hemos tenido tan consecutivamente, es el estado de presencia. Y es la invitación que hacíamos. Estado de presencia, vuélvete observador. Escucha esa voz que te está hablando, que te está juzgando, que te está criticando, porque está allí. Bueno, quería iniciar con ello. Quiero darle la bienvenida a mis dos compañeros, Cristina, Cris y a Carlitos, eh, que se nos está formando como una semillita aquí, una planta para extender y por eso nos hemos reunido también con la invitación abierta para que ustedes hagan parte de este encuentro que tendremos en el mes de julio, 18 y 19 de julio en Bogotá. Gracias para los que han tenido como el interés también de poder participar y están aún abiertas. Tenemos plazo hasta el día viernes, si no estoy mal, que es 30 o 31 del descuento que tenemos.
Cris, Carlos, no sé qué, si quieran comentar algo, si traen algo, a mis compañeros que están por allí con la cámara prendida. Bueno, agradecer la participación, la asistencia al tema. Eh, Saber que el tema del miedo, desde un curso de milagros, es como presenta el curso a el contradictorio del amor. La parte contraria del amor, el curso de milagros no le llama odio, sino miedo. Esa es una nota importante dentro del curso de milagros porque siempre estamos buscando colocarle un nombre a algo. Y está bien, dentro de nuestro mundo tenemos una cantidad de emociones que las identificamos simplemente porque parecen sentirse diferentes. Cuando vemos trabajos como por ejemplo el de David Hawkins, nos encontramos con que en nuestro mundo determinadas emociones son más negativas que otras. Pero como el mismo curso de milagros, colocando simplemente una nota del curso de milagros, el curso de milagros mismo dice que es una ilusión. Así que el hecho de que parezca ser más pasable la envidia que el odio o cualquier otra comparación que hagamos, en realidad nos dice el curso de milagros, como es un camino no dual. Para el curso de milagros, las diferencias que hacemos nosotros sobre las emociones es absolutamente falsa. Es parte de lo que nos hemos inventado dentro de la ilusión. Así que por eso el curso de milagros es miedo. O es amor o es miedo. Y si lo vemos así, cuando hablamos de a qué le tienes miedo, tenemos todas las infinitas posibilidades delante de nosotros. Puede ser a una persona, puede ser a una situación, una probabilidad, algo del pasado. No importa dónde esté, no importa dónde lo ubiquemos, si lo vemos como algo físico o intangible, podemos sentir miedo acerca de alguna situación. Y es aquí donde necesitaremos sanar, ¿no? Una- un punto necesario para el miedo es, ¿qué es? ¿Dónde está ubicado? Para poderlo sanar. Se me ocurre que ese sería un aspecto interesante donde poder comenzar a trabajar. Y que el miedo estaría ubicado en cualquier parte, donde nosotros decidamos que está. Y siempre será una ilusión. Ese era después del comentario al respecto del tema. Bueno, yo voy a comentar también algo. Gracias, Made, gracias, Carlos, y gracias a todos los que están aquí acompañándonos en este momento. ¿A qué le tienes miedo? Cuando Made nos propuso este tema, yo quedé pensando, ¿a qué le tengo miedo? Pues obviamente desde chiquita le tenía miedo a muchas cosas porque aunque sea una ilusión, pues esa es algo que yo creo que todos lo hemos experimentado, cualquier cosa. Por ejemplo, si voy en un carro que va a mucha velocidad, tengo miedo a la velocidad, pero ahí básicamente a esas cosas es como miedo a la muerte. Yo leía no sé en qué libro, no me acuerdo realmente qué libro es el que yo leía, que todo el miedo realmente es el miedo a la muerte, porque no sabemos qué va a pasar de allá. Entonces, que me da miedo montar en avión, me da miedo las alturas, me da miedo esto, pero es porque da miedo que llegue la muerte. Entonces, volvemos a hacer énfasis en el curso de milagros, cuando el curso de milagros nos dice que no somos un cuerpo, sino un espíritu y que la muerte no existe. Entonces, para mí, personalmente, esos miedos desaparecieron, porque obviamente no voy a decir que nunca siento miedo, pero cuando lo experimento, ahí mismo me acuerdo que esto es una ilusión, que realmente esto es un juego, que soy un espíritu viviendo, teniendo esta experiencia humana, entonces lo tengo que disfrutar. Entonces como que cambio la percepción. Obviamente, vuelvo y repito, hay momentos en que, por ejemplo, yo sigo teniéndole mucho miedo a un temblor. Eso no lo puedo evitar y es miedo a la muerte,
pero me da miedo. Yo no voy a decir que si empieza a temblar yo no salgo corriendo y dejo todo esto acá. Eso lo sigo experimentando a pesar de que sé que si me muero no voy a morir, que voy a seguir viviendo. Pero son miedos, como digo, que cuando caemos en cuenta de que realmente no es nada, como que nos tranquilizamos. Tenía mucho miedo a volar en avión, pero también cuando ya entendí esto, dejé de sentir miedo y soy tranquila, el avión se está moviendo y soy durmiendo. Entonces es como, les queremos traer esto, es como que realmente si experimentan esa sensación de esa emoción tan baja, porque es el contrario al amor, es una emoción de una vibración muy baja, que hace 8 días hablábamos de las vibraciones, entonces recordemos que es una ilusión y que simplemente estamos aquí para el lado opuesto. Recordemos también lo de las leyes de Kybalión. Recordemos el lado opuesto, el positivo, y tratemos de ver siempre lo bueno en todo, como decía también de los estoicos, cada situación negativa tiene algo positivo. Entonces es la invitación de que cuando estamos viviendo algo que nos da miedo, recordemos que todo trae algo positivo y nos calmemos. Abracemos ese miedo y los calmemos y tratemos de vibrar en otra emoción de no tan baja densidad. Eso es lo que quería pues comentarles. Madele, no se te escucha. Bueno, mientras Madre abre el micrófono, quería comentarles esta combinación, ¿no? Entre el comentario de Cris y el mío, para aclarar y de pronto aumentar la posibilidad de aprendizaje hoy. Cuando el curso de milagros se refiere al miedo como una ilusión y la única, no se refiere a la sensación, porque efectivamente pareciera que estamos precisamente viviendo una experiencia donde siempre hay algo a lo que tenemos miedo. Y efectivamente, incluso como lo decía Madre, el curso de milagros comenta el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el punto de todos los miedos, el mayor de todos, el origen de absolutamente todo. Desde el curso de milagros, el miedo a la muerte no lo sentimos, no podrían sentirlo, perdón. Y me saco de allí porque no estoy en el nivel todavía. Pero no lo pueden sentir el miedo a la muerte, solo lo pueden sentir, solo lo podemos sentir las personas que no hemos avanzado en un camino espiritual hasta el punto en el que nos veamos como se vio Jesucristo a sí mismo. Mientras nosotros no nos veamos como comprendió Jesús que era un ser que no solamente decía, hago este curso, hago lo otro, o hermano o hermana, cuando alguien adopta esa forma de conversar porque está haciendo un camino espiritual, mientras no te veas a ti mismo como un ser realmente separado de esta ilusión, aunque estés en ella, no que no eres un cuerpo, aunque estés moviéndote a través de un cuerpo en este mundo, separado de los demás, de Dios, aunque, en fin, ahí con puntos suspensivos vamos rellenando. Mientras yo no esté en cierto nivel de espiritualidad, voy a tener miedo al amor. La cuestión es que el miedo a la muerte, al que se refiere ese camino de conciencia llamado curso de milagros, no es un miedo que pueda sentir alguien que se reconoce a sí mismo como hijo de Dios, en todo el sentido como Jesús lo hizo. Así que quien le tiene miedo a la muerte no es ese ser infinito, porque ya se reconoce como un ser eterno. Quien le tiene miedo a la muerte es el ego. Y el miedo a la muerte no es el miedo a la muerte necesariamente y únicamente el miedo a morirse. Ah, es que tengo miedo de la muerte. ¿Cuántas personas se suicidan? Si tuviera miedo a la muerte, no se suicidaría. ¿Cuántas personas hacen deportes extremos que tienen riesgos de vida? Si lo tuviera, toreros, en fin. Es el miedo a cualquier cosa.
El miedo a la muerte es el miedo a cualquier cosa, pero necesariamente tampoco es, y generaliza el curso de milagros, no es la emoción de sentir miedo. Si tú tienes tristeza, si tú tienes odio, hay un miedo oculto. Ese es un miedo del sistema. Las personas violentas que dicen no tenerle miedo a nada, y parecen agresivas con todo, en realidad es un ego chiquito que intenta volverse grande porque se le tiene miedo a perder autoridad, a, a no poder obtener lo que se desea. Una persona que se encuentre triste siempre es alguien que tiene miedo de perder alguna cosa. Perder al novio porque le fue infiel, perder el trabajo. Así que el miedo será siempre dentro del espacio del curso de milagros cualquier emoción, cualquier emoción. Identificamos más es esa que parece unirse a la idea de terror, pero detrás de cualquier emoción negativa es un miedo, nos dice el curso de milagros, a la muerte. Necesariamente no la muerte física, lo que implica una muerte, una pérdida, un deterioro. Es también que podría ser un complemento para cuando alguien desee participar, si desea, de entender. Necesariamente no se trata de miedo como temor, se trata de miedo en cualquier emoción. Porque si hay miedo, no puede ser una persona que ya ha alcanzado la conciencia de Cristo. Tiene que ser alguien como yo, que se identifica con un personaje que tiene necesidades, que está en algún punto determinado, que pertenece a algo, que cree tener la razón, porque si ese curso de milagros es la verdad y cualquier otro camino no lo es. Mientras estemos sesgados de alguna manera, estamos en el ego. Y estando en el curso de milagros podemos estar sesgados. Así que le tenemos miedo a algo. Y si se le tiene miedo a algo, ¿y cómo sé que le tengo miedo a algo? Cuando digo que, pero la verdad está aquí. Es que el curso de milagros sí. Esta es mi carta de vida. No, si yo ya me separé de mis hermanos en la idea de que soy yo quien está en lo cierto, porque es que ahí lo dice, porque a mí me parece, ya estoy en el miedo. Porque la idea del miedo es la idea de separación. Mi madre o Cris. Qué pena, ya sé qué fue que pasó. Yo les tenía los micrófonos abiertos, pero dame un pico. Creí que era un problema tuyo, madre, perdón. Un problema de tu computador. Mm, listo. Bien. Gracias. Gracias, Carlitos. Disculpa. Gracias por lo que has compartido. Bien, ¿les parece si rompemos un poco con algo en el sentido de hagamos la pregunta abierta? Sin ningún, o sea, no sabemos curso de milagros, no sabemos ni lo que dijo él, ni lo que dijo el otro maestro, nada. O sea, rompamos en este instante con todos los conceptos que tengamos de miedo, absolutamente con todos. Y vamos a abrirnos a ese espacio donde vamos a hacer esa pregunta, ¿a qué le tengo miedo? ¿Va? Vamos a hacer un silencio interno. Recuerda que todos tenemos un guía, todos tenemos un maestro interior. Es el que conoce el camino de regreso a nuestro propio ser. Es el que conoce los obstáculos, lo que nosotros hemos tapado en el camino. Es el que conoce las ilusiones de nosotros, lo que nosotros creemos que es verdad, ¿sí? Él sabe que es una ilusión para nosotros. Pero Él es tan amoroso con nosotros que nos dice, ok, para ti eso es la verdad, pero te voy a mostrar que es la ilusión. ¿Mm? Entonces vamos a respirar profundo, la importancia de la respiración, que ya la sabemos, ¿cierto? Vamos a llevar ese aire hacia el abdomen y desde allí, muy lentamente, si quieren soltarlos, el cuerpo, porque recordemos que el cuerpo es nuestro vehículo, es el que nos permite
a nosotros sentir las emociones. O sea, es una bendición de poder tener este cuerpo, porque nos permite poder tener la experiencia de lo que es una emoción, que no es rechazarla, no es negarla, no es maldecirla, no es nada, simplemente bien. Aquí estás, emoción. Bienvenida. ¿Sí? Y con nuestro maestro interno, que es el que nosotros necesitamos conectarnos, es el que le vamos a hacer la pregunta. Muéstrame, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué he ocultado yo? ¿Sí? Pero primero vamos a hacer esa pregunta. ¿A qué le tengo miedo? ¿Va? Entonces vamos a respirar. En tres, vamos a sostener el aire. En tres y lo botamos en tres lentamente. ¿Va? Y si quieren cerrar los ojos, maravilloso. Y solo pregunta sin responder, solo pregunta sin esperar respuesta. Solo pregunta, ¿a qué le tengo miedo? Porque recuerdan que todo esto son emociones y las emociones nos limitan y no nos permite expresarnos, no nos permite ser. Porque tengo miedo a hablar, porque tengo miedo a expresarme, porque tengo miedo de decirle al otro, oye, no me gusta lo que tú estás haciendo. Entonces prefiero callármelo, prefiero comérmelo y prefiero yo cargar con esto y a la misma vez haciéndome daño internamente, juzgando, criticando y condenando. ¿Sí? Y por eso nos dice y nos invita allí, y Jesús siempre nos ha invitado, o cualquier otro maestro interno que haya pasado por aquí, es, sé sincero contigo mismo. Y eso es lo que yo también he hecho, yo sé que más de uno de ustedes lo han hecho, a sincerarse con ustedes mismos, ¿sí? No culpándose, sino siendo sinceros. He hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. A la misma vez me perdono por esto y me libero y me quiero liberar de esto. No sé si este sea mi miedo y esto me ha limitado esto y esto y hasta también me ha generado enfermedad, porque las emociones generan eso, oprimen y afectan nuestras células y nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso la importancia de abrirse a algo superior, porque mi mente, la mía, la de ustedes no, la mía está llena de conceptos, de cosas. Y mi mente siempre saca, ¿se acuerdan la película Intensamente? Está almacenada un poco, ¿no? De cosas allá, guardadita. Inmediatamente, no te tengo la solución. Por eso la importancia respirar, de respirar. Y a poder aquietarse. La mente nunca va a parar y eso nos lo mostraba la semana pasada, Cris. La mente no para porque esa es su función. Sí hay que permitir que pasen y pasen las nubes, ¿sí? Para mí es bello cuando yo veo el clima acá en Villavicencio y cuando de un momento a otro está haciendo un sol espléndido y un momento a otro se oscurece y viene una lluvia y yo digo, así es mi mente. ¿La juzgas por eso o simplemente la permites que ella sea?
Entonces, me encantaría escuchar a algunos de mis hermanitos que están por aquí, si les llegó alguna respuesta, si quieren expresar algo, si sienten un miedo allá, bienvenidos. Porque es para esto, para entregar, no es para juzgarnos, no es para criticarnos, no es nada. Es para liberarnos, es para soltar. Si tienen la confianza de decir, mira, yo le tengo miedo a las cucarachas, voy a decir así. No puedo ver una cucaracha porque tal. ¿Mm? O tengo miedo de expresarle a tal persona tal cosa porque me parece esto, y es que es lo peor. Es lo peor que me ha podido pasar en la vida es esta persona. Y es tan liberador cuando uno suelta eso, porque eso le permite a uno realmente que es una emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción, tapada, 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 tapada. Y al destaparla y al mostrarla a la luz, es como decirle, mira, padre, te entrego esto no me hace bien. María Luisa. Eh, Me encontró la cara de la duda de hablar o no hablar. Tengo miedos. eh, el miedo mío no es directamente a la muerte mía, sino tengo el miedo transmitido por mi hijo, por la muerte temprana de un hijo o un nieto. O sea, pasé la situación de que mis hijos perdieron a su papá muy joven, de 9 y 11 años, y me fue muy fuerte ese proceso. Bendito Dios, mis hijos son dos hombres maravillosos, maravillosos esposos, padres, etcétera, ¿no? Pero el mayor se identifica mucho con su papá y él tiene el temor de que se acerque a la edad, a los 39 años, que fue la edad que se murió su papá, que les vaya a pasar a él a eso. Entonces, yo trato de transmitirle seguridad, se está viendo eso, le estoy viendo la parte buena para convencerlo a él y convencerme yo de que se está cuidando su salud, está entrando en el mundo de la espiritualidad, está trabajando los compromisos, no sé cómo se llaman, ocultos, lo como es la, o sea, está en ese camino, ¿no? De despejarse, despegar de ese proceso. Pero el miedo mío de que pueda pasar, de que yo pueda vivir una situación de esa, me paraliza. Realmente, de que mi nieto vaya a pasar de nuevo con lo apegado que son mis nietos con él. O sea, es algo que trato de no pensarlo, trato de ahuyentarlo en mi mente, Y pero me... persiste. Y eso persiste. Es Claro, que ese es el detalle, ¿no? A mí siempre se me olvida esta frase, pero no sé si Crispe está por allí, eh, que hay pensamientos que se vuelven muy insistentes, ¿no? Entonces, yo a veces hago un ejercicio y es que le doy permiso. Le digo, ok, ven miedo, ¿sí? Y te miro de frente, ¿sí? Y cuando ya siento que está muy pesado, entonces ya, o sea, lo dejo pasar. Vuelve y aparece, ven miedo, ¿sí? Ven otra vez, ¿sí? También dejo sentir todas las emociones que eso me genera, ¿sí? El miedo a la pérdida, el miedo que si no, qué va a pasar, ¿sí? Y lo dejo pasar. Aparece otra vez. O sea, no me resisto, no es resistirse y decir no va a pensar y no va a pensar, no va a pensar, porque entre más digo no voy a pensar, no vamos a pensar, oye, se más, empodera a uno, sigue y sigue y sigue, insiste. Entonces yo a veces le doy la bienvenida, ¿sí? Le digo, ok, ven, se va por un instante, me pongo a hacer otras cosas y aparece otra vez. Y siento que de esa manera se va disipando. A mí me funciona eso. Por eso la importancia de preguntarle internamente, de hacer de esa meditación, la importancia de meditar, ¿no?
de ir a ese estado de silencio y decir, estoy sintiendo esto, Padre, o estoy sintiendo esto, Jesús, María, bueno, el que tú venga a tu mente, ¿sí? Estoy sintiendo esto y me gustaría también ver esto de otra manera. ¿Cómo puedo trascender esto? ¿Sí? Porque lo que nos comentaba hace 8 días, la semana pasada, Chris, ¿no? También, lo que está aquí en la mente se proyecta afuera, ¿no? Y eso lo sabemos. Lo que está aquí se proyecta, por eso somos los hijos de Dios, ¿sí? Que ese es el poder que tenemos, de poder crear también cosas. Y a la misma vez decir, bueno, yo creé esto, pero le puedo dar un cambio a esto, ¿sí? Y deseo hacerlo. Entonces, mi invitación sería, es esa, y esa es la que yo me hago siempre, hacer un estado de silencio total, a la misma vez permitirme estar en ese estado de presencia de que estoy sintiendo ese malestar, que estoy sintiendo miedo a la muerte, que esto se hace tan repetitivo una y otra vez y una y otra vez, y uno dice, ¿esto cuándo va a parar, no? ¿Esto cuándo va a parar? Simplemente escuchar internamente. Mm, yo a veces procuro que que no sea la primera que me hable, porque cuando siento que me habla de primera, ya sé de dónde viene, ¿sí? Que es la que se sabe todo, todito, 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 y me lo quiere resolver. Y digo, espera un momentito, espera un momentico. Entonces, gracias por compartir, María Luisa. Yo sé que Gracias a ustedes. Mariela, Cris, ujú. Quiero comentarle algo ahí a María Luisa. Te entiendo porque yo creo que todas las madres, aunque no hayamos vivido tu historia de perder a tu esposo con los hijos chiquitos, a todas las mamás nos da mucho miedo eso. Ahorita no lo dije, pero ese sí es mi mayor miedo. Yo pienso que a los papás ese es el miedo más grande que podemos tener. Pero cuando a mí me pasa igual que madre, que a veces viene, abrazo eso y pues amo a Jesús y le digo, Jesús, te entrego este pensamiento porque no es mío, es del ego. No es tuyo, es del ego. Te lo entrego y hay una de las lecciones de un curso de milagros que es la que estamos viendo ahorita o la que pasó hace poquito, no sé si estamos todavía, porque no estoy tan metida ya. Es mi mente alberga solo los pensamientos de Dios y yo ahí mismo digo esa porque cuando vienen esos pensamientos que no son tan lindos, no son muy agradables, es el ego que nos está ahí martillando. Entonces, cuando entregamos la mente a Dios, él se encarga como de sacarnos un poquito de ahí y vuelve otra vez y otra vez. Yo, ese mantra para mí, eso se volvió para mí un mantra. Mi mente alberga solo los pensamientos de Dios y pues te invito a que lo practiques porque ese miedo es muy duro. Entonces, entrégale esa mente a Dios para que te quite ese pensamiento. Quería comentar. Muchas gracias. Listo, Lo gracias, estoy Cris. anotando. Mariela, hola. Sí, fue así. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Sí, qué bueno. Estaba estaba pensando en lo que decían de los miedos. No sé, tengo miedo siempre a tomar al futuro, digamos, a que no sé, no puedo manejar y eso me produce miedo, tomar decisiones, esas cosas. Y bueno, ahí trato de pensar en fortalecerme y bueno, ir afrontando las cosas que uno tiene que decidir o hacer, Ya. no sé, o sea, me cuesta. Ese es mi ¿Te cuesta el tomar lo de decisiones a futuro, tomar, digamos. tomar Es decisiones? como, ujú, como que miedo al futuro, digamos, miedo a lo que pueda pasar o no, si me equivoco, las consecuencias, no sé, así. Soy muy miedosa en esas cuestiones. Eh, quisiera ahí hablar.
Primero, pues acuérdate de atención plena, entonces lo más importante es estar en el presente, pero obviamente te entiendo porque yo creo que también a todos nos pasa que hay mucha ansiedad por el futuro. Por más que queramos estar en atención plena, sabemos que este instante es el de ahora, pero tenemos un mañana que es incierto. Ujú. Eh, pero entonces si tienes, por ejemplo, un proyecto, entonces coge un lapicero y una hoja y mírale los pros y los contras y por qué te da miedo. Y al analizar, por decir algo, vas a entrar a cambiar de trabajo y te da miedo como tomar esa decisión porque estás mejor lo conocido que malo por conocer, como dice un refrán así. Pero también hay veces que hay que arriesgarse, pero entonces coge esa situación, qué sería lo peor que pudiera pasar y lo mejor que puede pasar. Y ahí tomas una decisión. Y pues porque igual tenemos que tomar decisiones todos los días, aunque estemos en el atención plena, todos los días tenemos que tomar una decisión. Al otro día, ¿qué voy a hacer? Voy a planear esto, pero si hago esto, pero si hago aquello. Porque igual todos los días tenemos que tomar decisiones, pero la mejor forma es mirar los pros y los contras de cada situación y ver siempre la parte positiva de cada una y enfocarse en eso. Sí, trato de, o sea, de que sea así, digamos, pero, pero como que tengo que estar constantemente eh, tomando conciencia, digamos, de que, bueno, uno no puede vivir en base al miedo o al a qué pasará sin, sí, digamos, hay que ir afrontando el día a día, digamos, no sé, qué sé yo, Y no, lo otro que no, hablamos también hace ocho ¿eh? días, acuérdate de la conexión con, con ese, con nuestro ser superior, con Dios. Él nos ayuda mucho a tomar decisiones cuando lo dejamos actuar. Sí, siempre pido la ayuda de Dios y bueno, así uno va superando y va pasando y bueno, eh, Espíritu Santo, vamos, y bueno, y así voy, cuando tengo que tomar una decisión o bueno, tengo que hacer algo, no sé, que, que me causa miedo, no sé, y que hay que hacer, digamos, que cambiar desde o sea, como usted dijo, por ahí un trabajo, eh, no sé, a mí, por ejemplo, lo que me da miedo y que no me animo es a manejar. O sea, sé manejar, pero decir, voy a agarrar el auto para ir allá y si pasa algo, y ahí, por ejemplo, así que son cosas sencillas y que hay que afrontar, digamos, y bueno, y si me toca, bueno, Jesús, vamos juntos, y bueno, voy. Pero Ahí esos pues, son mis miedos. también mirar, obviamente, puedes tener una creencia limitante bien metidita ahí en tu inconsciente que te está obstaculizando eso y sí, sí sería bueno mirarlo. Sí, sí, soy muy como estructurada y bueno, miedosa hacia al hacer o decir las cosas. Desde hablar acá es nuevo para mí. Por eso te vi, yo dije, ella quiere hablar. Ella se quiere expresar. Em, Esas cosas sencillitas, pequeñitas que uno dice, también tapan muchas cosas que uno a veces las ve muy grandes, ¿no? Yo también, yo anteriormente me daba miedo hablar en público, era mucho el miedo que yo me paralizaba y las manos me sudaban y especialmente en el colegio a mí se me olvidaba absolutamente todo, o sea, yo una exposición, cero, total, o sea, ¿sí? Sí, Pero me doy cuenta también el trabajo que uno hace internamente. Eso es como el deportista que se levanta todos los días en la mañana a entrenar para ser el mejor atleta del mundo. ¿Que tiene que hacer? Entrenar. Y eso es lo que tiene que hacer uno todos los días con su mente y en cada momento y cada instante. Hay que entrenarla. O sea, nos han dado nuestros guías y les agradezco porque ellos están aquí con nosotros de ayudarnos, ¿no? O sea, de mostrarnos el guión, me refiero al guión, el manual, un manual para decirnos, mira.
esta palabra, úsela en este momento. O alguien te comparte un video de algo y tú dices, wow, esto me hizo clic y lo voy a practicar. Pero Mm, también hay que ser uno muy consciente que de la noche a la mañana algo que ha estado tan sistematizado, está en la mente de uno, que ha estado tan anclado allí, no va a salir así tan fácil, ¿no? Entonces también es un proceso que yo tengo que a la misma vez darme cariñito, decir, bueno, hoy no lo hice mejor, pero mañana lo voy a hacer o lo voy a intentar, ¿sí? Con frases, con palabras, con las actitudes. Tú, por ejemplo, decía, no sé conducir, pero me voy a arriesgar, o sea, no me voy a quedar allí, porque yo siento que lo que más lo limita a uno es cuando uno se queda paralizado. Yo muchas veces me he quedado tan paralizada que yo no sé si ir a la izquierda o ir a la derecha. Y no falta mi hija que me dice, mamá, y eso me da como que, voy a hacerlo. O sea, sí, sí, y arranco, ¿cierto? Y esa es la otra, no pienso qué va a pasar. ¿Por qué? Porque eso también me va a limitar a esperando, sí, "Ay, va a pasar esto o esto". Y no, simplemente, ¡fum! Me lanzo a sí. vivir la experiencia. ¿Quién le pone el juicio a todo? Yo, Yo, yo. confiar en Y Dios. confiar en el proceso. Yo creo que una de las cosas más bonitas que uno puede llegar a hacer es no decir, no voy a juzgar, no voy a juzgar, no voy a juzgar. No, porque hay peores, no sigue juzgando, sigue juzgando uno. Simplemente observa, observa, observa. Vuélvete observador de esa voz que te está hablando, ¿sí? Y bueno, si te dice a la izquierda, vete para la izquierda. Ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes van conduciendo, usted no sabe si ir para la derecha o para la izquierda. A mí me pasa. Y la mente me dice, no, vete para la izquierda. Y yo, no, lo que diga mi corazón. Y me voy a ir para la derecha. Y justo algo me pasa y dije, no, pues yo tenía que tener esta experiencia, no la juzgo, es una experiencia que me permite que ver una emoción mía, liberar una emoción, o sea, yo qué sé. La cuestión es vivirla, ¿no? Experimentarla. Ok. Y es que eso es lo que yo siento que a veces uno le tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Porque en mi mente me dijeron que yo me tenía que hacer esto, yo tenía que hacer esto y esto y esto, y yo tenía que triunfar en la vida. Y me esfuerzo Muy porque bien. tengo que triunfar en la vida porque eso fue lo que a mí me dijeron que tenía que hacer. Y si no lo logro, ¿qué? Látigo, 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 látigo. ¿Mm? Mm, Bueno, eso era lo que yo algo quería. así, sí. Ujú. Sí, pero igualmente les comento, aprovechando la oportunidad, que todo esto, por eso quise participar, el curso del milagro, me ayudó muchísimo. Me cambió mucho mi vida a lo que era mi salud principalmente. Y bueno, estoy sigo tratando de mejorar día a día, cambiando mis creencias, mis formas de pensar y tratando no, viviendo, digamos, eh, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en todo lo que hago. Así, que me guíe. Gracias. Bueno, No sé si Carlitos, alguien más. Elizabeth, hola. Me gustaría hacer un pequeño comentario mientras Elizabeth amplía su micrófono. Eh, Podemos quedarnos aquí semanas enteras sin cerrar la transmisión. Eh, si no nos damos cuenta de que todos los miedos, llámese como sea, es simplemente, y me encantó mucho los comentarios, estos últimos comentarios, porque ahí se salió una palabra, que es no tengo confianza. ¿Y a qué no le tengo confianza? Primero que todo, si estás en un camino espiritual, no le tienes confianza a Dios. Es así de sencillo. El que tiene miedo no tiene un nivel de confianza suficientemente alto en Dios. Llámale como quiera y ojalá nadie se ofenda porque yo soy el primero que se involucra en el asunto. Si yo tengo miedo de que mi hija se va a una fiesta y le va a pasar algo, yo no tengo confianza en que Dios la puede proteger. Si yo tengo miedo de que voy a llegar a viejo y voy a llegar solo y entonces me voy, pues entonces no tienes confianza en que Dios te va a proteger. Llámale, ¿tienes miedo a la cucaracha? ¿De verdad? Creo que una cucaracha me va a hacer daño a mí. Ay, ¿tienes miedo?
Y entonces tú puedes decir, no, sí, claro, ay, eso sí es cierto, una cucaracha que le va a decir, le va a hacer daño a alguien. Pero ¿qué tal el que diga que sí le tiene miedo a los asesinos? Porque entonces ya yo no puedo decir, ¿de verdad crees que un asesino no te haría? A ver, cuando nosotros estamos en este tipo de caminos de conciencia, el camino de conciencia, por lo menos de un curso de milagros, y la mayoría de los que he visto es, a ti no te puede pasar nada, absolutamente nada, si tú estás en un nivel de conciencia determinado. Si estás vibrando en el amor, no te podría pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y las cosas negativas que parezcan ocurrir si te encuentras vibrando en el amor, como la crucifixión de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús había perdido la fe? ¿Que había caído para que fuera crucificado? El curso de milagros nos dice que no, que eso se debió a las proyecciones de otros y ese era un papel que le había acercado. Él está en la más alta vibración. Está simplemente pasando algo que parece negativo, pero que en realidad era lo que iba a traer la salvación al mundo desde la perspectiva del cristianismo, desde la perspectiva del curso de milagros. Sí, era la salvación al mundo, pero en la conciencia de que un hijo de Dios no podría ser atacado de ninguna manera, aunque pareciera en el mundo eso. Nuestro mundo, al diferenciar los miedos, siempre tendrá un tip para cada uno de ellos. Pero en realidad no es así, es falta de confianza. Es creer que algo no se va a dar como yo quiero que se dé. ¿Por qué le tenemos miedo al futuro? Cuando le tenemos miedo al futuro, porque usted se ha imaginado una forma como deberá ser su vida para ser feliz. Yo le tengo miedo al futuro cuando tengo una pareja o tengo esto y tengo lo otro y pienso que tal vez en el futuro no se den las cosas, no sigan las cosas como me gustaría o no aparezca lo que a mí me gusta. Le tengo miedo al pasado si todavía estoy aferrado a él. Que me ocurra mañana lo que me ocurre hace un año. ¿Qué tal que esta persona también me abandone? ¿Qué tal que este trabajo también me echen? ¿Qué tal que ese negocio no se ve como no se me dio anterior? De repetir errores. Aquí nos podemos quedar enumerando todos los errores que se nos ocurran. Pero eso no es lo que va a solucionarnos realmente y la idea del webinar es brindar soluciones. Toma conciencia, como decía, toma conciencia de esto y del otro, los pros y los contras. Pero es que eso no solamente se lo vamos a aplicar a ese ejercicio de, ese es un negocio, porque es para todos. Entonces, quien diga que tiene miedo a las cucarachas, quien te diga que tiene, ¿por qué le tienes miedo a manejar? Porque te da miedo a un accidente, porque crees que eres una mujer que se vería ridícula en un carro, porque te parece que los hombres son los que deben manejar y entonces me invento la idea de tener miedo. Ese punto que nos daba Cris es un punto que debe verse y el curso de milagros dice, mira el miedo. Tienes que mirarlo de frente y así lo dice. Porque si yo estoy pensando que mi hija sale a una fiesta y algo me le va a pasar, me la van a emborrachar y la van a violar, me le van a dar drogas, se puede accidentar el carro. Entonces, ¿qué nos dice el curso? ¿Le tienes miedo al futuro? ¿Crees que le va a pasar a alguien? Y es algo que ni siquiera te ha pasado a ti, que de hecho es probable que ni siquiera, o sea, hay mayores probabilidades de que algo negativo que estás imaginando pase a que no. Por lo tanto, ¿dónde tengo que concentrar mi energía? En que no me va a pasar nada. Curso de milagros y cualquier otro curso. Lo que pasa es que ya saben ustedes que el curso de milagros utiliza la palabra Dios, Espíritu Santo, pero es cualquier curso. Como el de Hermes Trismegisto, como el de cualquier curso de conciencia. Tienes que dejar, ¿tienes miedo? Ya deja de fregar con el miedo. Porque me preocupa que, como estamos haciendo esto, entonces ahora todo el mundo va a lanzar sus miedos y resulta que en últimas, de pronto hasta nos los contagiamos los unos a los otros. Ay, yo no había pensado en eso, ese miedo que a las avispas o al polen. Y entonces ahora yo empiezo a tener miedo buscando las avispas. No, 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 no. Esta cuestión es, no importa cuál sea tu miedo. ¿Qué tal si cambiamos y empezamos a decir, ¿qué hago yo cuando tengo miedo? Y no hacia lo negativo, ¿cómo lo soluciono? Porque lo que vamos a hacer es un gigantesco listado y tenemos es que
proponer la solución. No digo que no lo diga, no digo que no lo comente, pero que sea más hacia dónde, porque si recitamos aquí todos los videos, estamos haciendo un webinar de una energía baja. Y entonces aquí, ay, ¿cómo así? ¿En serio esa señora le tiene miedo a eso? Que empezaremos con los juicios de los que nos hablaba Madre. Uy, ¿cómo es, pues, cómo es posible que una chica tan bonita le tenga miedo a eso? Uy, ¿cómo así que le tiene miedo a eso? ¿Cuántos años habrá tenido esa señora? ¿Cuántos? No, 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 no. Si quieren, comentemos nuestros miedos, pero comentemos y cómo salió de ello. ¿Cómo he superado ese miedo? Un ejemplo práctico. Hoy una persona hizo una asesoría a una chica. Entonces resulta que a veces regaña a su hijo con cierta frecuencia, lo regaña muy fuertemente. Y luego se siente mal por haber hecho eso. Entonces estábamos revisando, bueno, ¿de dónde puede venir esto? Porque necesitamos ver el origen de las cosas. Porque si yo sigo teniendo, si me siento al volante de un carro y veo que tengo miedo, pero ¿de qué tienes miedo? ¿De que te multen? ¿De que te accidentes? ¿De que en medio de la calle, como pasa en algunos países latinoamericanos, te hagan bajar a punta de pistola del auto para robártelo? ¿Que alguien se suba y ¿Qué es tu miedo? Porque cuando generalizamos también, yo le tengo miedo al futuro. A ver, sí, entiendo, pero específicamente aquí. A morirte en el futuro, tienes toda la razón, te vas a morir. De hecho, te vas a morir, aunque no le tengas miedo al futuro. Pero tal vez ese no sea el punto del miedo. A perder la casa que tienes, a que te descubran por haber cometido un delito y te metan a la cárcel. Cuando yo sé exactamente a lo que le tengo miedo, ya tengo dónde trabajar. Pero mientras generalicemos así, el miedo a esto, el miedo a esto, yo también tengo miedo a esto. Sí, pero primero, detectar cuál es el miedo. Segundo, ser honestos con nosotros mismos. Estoy haciendo el camino espiritual que sé. Curso de milagro, voy a coger. No tengo fe. Así de sencillo, no tengo la fe para hacerlo. Solución, curso de milagros, Biblia, cualquier camino espiritual, pídela, porque no la tienes. Y si tienes miedo, no tienes fe, ni puedes producirla tú, te toca pedirla. Te toca dejar, ya pides esa confianza que necesitas para no repetir ese miedo y dejar de pensar en lo que le tienes. Curso de Milagros también da un consejo al respecto de qué no hacer con el miedo. Algo que no debemos hacer con el miedo es enfrentarlo por nosotros mismos para salir adelante. Por ejemplo, que tengo miedo a las alturas. Y entonces, porque hay teorías en todo, entonces, si le tienes miedo a algo, tienes que hacer eso a lo que le tienes miedo. Curso de Milagros dice que eso no es una opción. Porque lo que haces es, pareces sacar valor de algo, pero simplemente ocultas el miedo porque estás ocultando el porqué. Vuelvo al ejemplo de la chica, llega y tiene ese miedo ahora siente miedo de corregir a su hijo porque se excede cuando lo hace. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a ver cuál es el origen de esto. Entonces, cuando empezamos a revisar por qué está ese comportamiento así, el comportamiento, entonces ahora, ¿de dónde surge ese comportamiento? Me desespera que no se den las cosas como yo quiero, que no haga lo que yo quiero en el momento. Por lo tanto, está juzgando a su niño como alguien desobediente, lento, como sea, las etiquetas que sean. Una vez vemos eso, entonces ahora, ¿en qué momento yo he sido así? ¿En qué momento he desesperado a alguien? ¿En qué momento he hecho las cosas a mi manera por encima de los demás? Cuando vamos encontrando eso, que son los análisis a los que nos llevan los caminos de despertar.
estamos aceptando que no hay nadie afuera, que todos son mis proyecciones, etcétera. Como le queramos colocar el título. Pero es que esa es la forma, como una forma. No es la única como podemos empezar a sanar. ¿A qué digo tenerle miedo? A tal cosa. A ver, detrás de ese miedo hay algo que no es eso en realidad. Siempre que uso un milagro nos dice, hay otra cosa, hay algo más allí escondido. ¿Qué es exactamente lo que le tengo miedo detrás de ese miedo? Ahí empieza el punto. ¿Cómo me hace sentir en verdad esto? Le estoy llamando miedo, pero ¿se siente algo diferente de eso? ¿Y cuándo comenzó esto? Cuando yo vaya haciendo ese análisis, básicamente estamos buscando el origen de la situación. Lo puedo sanar desde el perdón, desde el punto de vista de escucha, mira, por eso les decía, no es la única manera. ¿Por qué? Porque estos caminos donde tú milagros de despertarte ya, cuando te des cuenta que el origen de ese miedo al futuro es porque un día cuando tenías como 6 años, te sentaste a ver una película eh, futurista y ahí aparecía un apocalipsis. ¿Saben que hay gente que todavía le tiene miedo al apocalipsis? Al apocalipsis como la película Terminator. Como te viste eso, entonces le tengo miedo. Cuando te des cuenta que ese miedo, que eso que te llamas miedo al futuro es miedo a una idea que alguien lanzó en una película, empiezas a darte cuenta de lo tonto que es el miedo. Cuando te des cuenta de que ese miedo que sientes es porque alguna vez alguien te dijo acerca del cáncer, alguna vez alguien te dijo que tenía cáncer y cuando le fuiste a visitar te diste cuenta del peligro tan terrible, te das cuenta de lo absurdo que es tenerle miedo a algo que a ti no te está pasando y que lo más seguro es que no te pase. Sí, dejas de pensar en ello, pero ¿qué te va a pasar si sigues colocando tu atención? Me doy cuenta de qué es a lo que le tengo miedo, dejo de pensar y dejo de pensar en ello. Y lo último es, pero ¿cómo dejo de pensar en ello? Era lo que nos decía, pero no sé cómo hago. Ah, es que yo me subo, pero no sé cómo hago, nos decía la amiga ahora. Todavía le tengo miedo, pero es que he hecho mucho, pero todavía no sé cómo hago con eso. Dejar de pensar en eso. No te vuelvas, si le tienes miedo a eso, por un tiempo no te vuelvas a subir detrás de un volante porque te da miedo manejar. ¿Para qué vas a seguir insistiendo en ello? Se trata es, entonces, voy a comenzar a enfocarme en mi propia espiritualidad. Voy hacia las energías santas, voy a empezar a dirigirme hacia a esa consulta, que obviamente es un paso bueno que ha dado, consultarle al Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Cuando tengas más práctica en ello, pregúntale qué hago con este miedo. Y haz esa tarea de, ¿a qué le tienes miedo cuando te subes a un carro? Recuerda, tú dices, ¿a qué le tengo miedo a conducir? Ok, en general sí, pero ¿a qué le tienes miedo cuando conduces? Porque estás en una gran ciudad y lo que en realidad te da miedo no es conducir, sino los peligros de la ciudad. No es que te dé miedo conducir, lo que te da miedo es movilizarte. Y cuando ya lo tenemos identificado completamente, origen entregado. Y siempre llegaremos a darnos cuenta lo absurdo que es el origen de los miedos, como para haberlos mantenido tanto tiempo en nuestras vidas. En ese punto entregamos al Espíritu Santo, que es lo que este proceso es el punto de lo que el Milagro llama un proceso de perdón a través de psicoterapia. Hay una lección del curso de milagros que de hecho es un número bastante fácil de entender, de recordar, 333. La lección 333 te dice cómo sanar y cómo dejar los miedos. Y simplemente es, míralo, no lo ocultes, no le cambies el nombre. De hecho, por eso también les he insistido en, ¿es verdad miedo? Es que dentro del curso de miedos cualquier emoción es miedo. Ponle el nombre que quieras. Las experimentamos de formas diferentes, pero cualquier emoción es miedo.
Identifica realmente qué es lo que estás sintiendo. Cuando lo identificas, no lo ocultes. A veces no queremos ver los miedos. Ah, mira esto. No, yo ni quiero pensar en eso. Cancelo, o delete, o como sea que a veces utilizamos. Como me da miedo, no lo quiero ver. La cuestión es que con eso me lo quito del pensamiento del momento, pero no lo soluciono. Son dos cosas distintas. Cuando se habla de ya no pienses más en eso, no es que te obligues a no pensar en eso. Porque entonces vas a estar siempre con el juego y vuelve alguien o vuelve una proyección distinta a mostrarte lo que te da miedo, pero tú vuelves a ocultarlo. No le cambies el nombre tampoco. Lo que necesitas hacer es verlo. Y verlo es, esto realmente tiene sentido. En comparado con lo que aprendo, con lo que estoy haciendo, con las prácticas que realizo. Porque tal vez tú pienses, sí, tiene sentido. Y te das cuenta que tienes dos creencias diferentes que están encontradas. Ah, a mí me encanta el curso de milagros, hago esto, hago lo otro, y gracias Dios. Pero resulta que después, cuando estás charlando con alguien, ay, ¿y qué tal eso de los demonios? Ay, ¿qué tal que se le meta un demonio? A ver, necesito revisar si mis creencias son contradictorias. Porque entonces mi proceso de sanación, si hablamos del curso de milagros, no me va a funcionar si yo todavía creo que hay demonios. Porque el momento en que tengo esa idea, pues inmediatamente sé el tema que me llevaría a sanar a mí, que es darme cuenta que siempre soy yo, queda totalmente anulado. Entonces no voy a poder perdonar realmente. Esas son las cosas que podemos hacer para ir perdonando. Pero en resumen, al respecto, antes de que Carmen y, y la otra persona que había colocado, ¿qué tal si comentamos no solo los miedos, sino lo que hemos hecho para superar? ¿Qué he hecho yo para superar un miedo? ¿Cómo superé un miedo en algún momento? Cuando esa chica en ese encuentro lo ve, se da cuenta que lo que pasa es que cuando le regañaban, llegó un momento donde empezó a tener temor de que le regañaran, pero sigue siendo muy traviesa. Pero le queda la idea del temor. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Va creciendo con ello y después empieza a proyectarlo en su relación de familia. Ahora, como ella era así de niña, ahora viene con esta idea, a mí no me van a engañar. Y cuando el niño hacía una travesura, lo tomaba como un intento de engaño. O como nadie la iba a engañar a ella, se enojaba. Y esa idea fue cogiendo tanta fuerza que después empezó a tener actitudes ya, digamos que un poco violentas. Y ahora se siente mal. Entonces, Carlos, vamos para que perdonemos esto. Pero bueno, empezamos a ver. Ay, es que yo quiero perdonar el día que tal, el día que tal. No, espérate, así no funciona. Como no funciona, eh, perdonar ninguna consecuencia de nada. No funciona perdonar las consecuencias, no funciona perdonar esas acciones. Esas acciones son las consecuencias de otra cosa. Y entonces revisamos. ¿Qué es? ¿En qué momentos específicamente te da miedo? Ah, cuando ocurren tales cosas. Ok. Y después se relacionaba con ese momento y cuando comenzaste a verte así. Inmediatamente se pilla, por eso se llaman caminos de conciencia, inmediatamente, bueno, normalmente, para quienes quieren tener paz, la decisión es, entonces yo no le voy a dar fuerza más a esto. Y es donde el curso de milagros te propone otros pensamientos, 365 pensamientos diferentes, uno para cada día, para que te acostumbres a no seguir en ello. Pero ¿en qué? En lo que estás descubriendo que te da miedo. Una vez, después de un tiempo, que ya no estés dándole fuerza a la idea del miedo, porque cada vez que digas para que nos acompañen, es que le tengo miedo a conducir. Ok,
¿Y qué tal si hasta hoy le tienes miedo a conducir? Porque si vas a seguir repitiendo a lo que le tienes miedo todos los días, por siempre, jamás te tendrás miedo a conducir. Tengo que revisar qué es y decirme, el solo hecho de expresarlo es algo que ya está reforzando la idea. Le tengo en el presente. Lo que sigues diciendo que tienes en el presente es lo que vas a tener un segundo después. Por lo tanto, ahí podría ser otro tip también para el tema de los miedos. Que hoy sea el último día, tan solo porque este webinar está en existencia, que tú vuelvas a decir, le tengo miedo a. No, ni siquiera lo digas ya más. Porque lo que necesitas es ponerte a trabajar en ello para no seguir teniendo miedo. Pero mientras sigas diciendo, es que le tengo miedo a eso, es que yo le he tenido miedo a esto, ahí está. ¿Cómo vamos a sanar algo si seguimos dándole fuerza? Estamos hablando de la idea de no reforzar más pensamientos negativos que tengo. Y entonces ya aplicamos, para no seguir alargando, el proceso. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué le tengo miedo? Tú en yo. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? Y ya, para de contar. Pides ayuda. No te subas a ese carro hasta que dejes de tener miedo. ¿Cómo lo sabrás? Date un tiempo perdonando. Date un tiempo dejando de decir que tienes miedo. Y aplica para cualquier miedo que cualquiera pueda decir. Tan solo este proceso. Así como, pero en nuestro mundo hay más opciones. Como el que nos comentaba Cristina, solamente una opción. Les comentaba yo. Es una situación económica. Y miren que en realidad el principio que hay detrás es la misma cosa. ¿No? Entonces revisa las partes positivas, las negativas. Como decía Cris, en ese punto de hacer un negocio, de emprender. No es una idea de curso de milagros, pero es una idea tan luminosa y válida como las del curso de milagros. Y cada camino de iluminación o cada camino de superación personal incluso son claves. Y eso lo digo también para que no nos aferremos a la idea de, si no lo hago como el curso de milagros está mal". No, si el mismo curso dice que solucionar una situación, llámese miedo, simplemente es pasarle por alto, no darle fuerza, de la forma que sea como le des fuerza. Mira qué chévere el ejercicio que nos contaba Chris. Entonces, valoras esto, sopesas las partes negativas y positivas. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que las positivas son mucho más pesadas que las negativas, son más potentes. Y te das cuenta que en las negativas que estás viendo normalmente son ideas que no es posible que te pasen. Allí sueltas el miedo. El miedo es una idea. Solo necesito dejar de darle valor a esa idea. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Ay, Carmen, ay, pero alguien antes de Carmen había levantado la manito, no sé. Elizabeth, creo. Yo, Carlos, ¿me escucha? Y Bueno, creo que ya quedó explicado. Yo era lo que te quería comentar, ¿no? Lo de los miedos, que yo le tuve mucho miedo por muchísimo tiempo a los gatos, pero no solo era miedo, era un terror, ¿eh? De eso de que se me acercaba un gato y yo quería lanzarlo lejos o patearlo. Pero después mi hija, hace poco, hace como un año, tuvo un gatito, ¿no? Su papá le regaló una gatita blanca y bueno, ya al tenerla aquí en casa y tocarla y todo, pues fue una forma de decir, bueno, ese miedo venía de que cuando yo era niña me habían contado una historia que según había pasado, ¿no? Donde estaban involucrados los gatos y de ahí les agarré un miedo terrible. Entonces, ahorita antes de que Carlos hablara con nosotros, yo era lo que les quería comentar, ¿no? Que cuál era la diferencia entre
entre entre los miedos y las emociones, ¿no? Porque a veces siente uno, o bueno, a mí a veces me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Y yo digo, bueno, tengo miedo a tomar decisiones o es la emoción del momento, o lo que ustedes decían al principio, cuando no te quieres, cuando tienes miedo a expresarte, a decir que algo te molesta, de que algún miembro de la familia o de tus amigos o del trabajo esté haciendo y que tú no quieres decir, que tienes miedo de decir que te está molestando o expresar que te está molestando porque no quieres que se vayan a sentir mal ellos o que se vayan a enojar. Pero ahorita que ya escuché hablar a Carlos, pues ya como que lo comprendí más porque a mí me pasa que cuando no expreso lo que siento me empieza a generar como ansiedad pero ya una vez que ya lo hablo, que ya agarro el valor y lo hablo, ya como que me tranquilizo. Entonces ya solamente era eso, que no entendía cuál era la diferencia, pero ya me quedó claro ahorita que habló Carlos que nos explicó, ya lo entendí. Gracias. Carmen, gracias por la participación. Carmen, cuéntanos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo lo que quiero más que todo es dar un testimonio. Muchísimos años antes de entrar yo al curso de milagros, eh, caí en cuenta en que por situaciones que le pasaron a varias personas cercanas a mí, que la vida siempre lo enfrentaba a uno con el peor de sus miedos, porque uno tiene muchos miedos, pero por lo general todos tenemos uno que es el peor de todos y es con el que no queremos enfrentarnos. Y la vida me llevó a enfrentar ese peor miedo, del que no voy a hablar aquí la situación porque no es mía, es de alguien muy cercano a mí, pero que me afectó directamente por la cercanía. Entonces, lo que quiero dejar claro que la circunstancia no la voy a nombrar. Y yo, cuando me di cuenta, Dios mío, si alguna vez la vida me llega a enfrentar con ese peor miedo del que yo siento, lo único que te pido, Diosito, es que me recuerde, es que tú vas a estar ahí para mí. Fue lo único y se lo pedía varias veces. Y de hecho, pues llegó el momento en que la vida me enfrentó a esa situación. Y fue una situación muy dolorosa, muy caótica, pero en ese momento yo nunca dije, ¿por qué me estás poniendo esta prueba, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Tampoco ese pensamiento que he escuchado mucho, que es que Dios le da a sus mejores guerreros las peores pruebas. No, no pasó nada por eso. Y de esto último es porque yo siempre he pensado que Dios, en el Dios que yo creo, es un Dios amoroso y que no es un Dios castigador y es un Dios que lo hace pasar por pruebas difíciles como para demostrarnos quién es Él. Entonces, lo que sentí en ese momento fue su compañía, pues su amor, y eso me llevó, a pesar de que la situación era bien difícil, a no desfallecer. Y esa situación es una situación que en Colombia pasa muchísimo, y que la mayoría de las veces, o por un lado, no se resuelve, o por el otro, se resuelve de la peor manera. Y yo pienso que fue tanta la confianza y que realmente él me oyó y que estuvo ahí y que me sostuvo, que esa situación se solucionó y se le solucionó de la mejor manera y se resolvió. ¿Tuvo consecuencias para esa persona? Sí, que hasta ahorita en este momento ella está resolviendo, pero gracias a Dios se resolvió. Ahora, ya yo conocí el curso de milagros, el-
Intenté en el 2020 comenzar sola, no pude. En el 2021 me dieron el contacto de Carlos Manuel y entré a trabajar, pues a conocer del curso de milagros. Y el curso de milagros define claramente el miedo y el ego. Lo definen como pensamiento, un pensamiento no amoroso, ¿no? Entonces, según eso, todos vivimos en miedo, pero el curso también nos dice que para tener un pensamiento amoroso hay 365 lecciones y también puedo dar fe de eso, de que he vivido momentos difíciles, he vivido momentos de muchos miedos y me acuerdo practicar la lección del día. Y la lección del día, todas las lecciones del día del curso de milagros dicen aplicar en situaciones difíciles. Y lo he logrado. Y lo he logrado practicándola la mayoría de las veces, porque tengo que confesar que a pesar de que hago todo lo posible por aplicar la situación del día. Ha habido momentos en que no lo he logrado. Simplemente me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Entonces me tranquilizo y lo que, como dice el curso, no me siento culpable. O sea, no me siento culpable por no haber podido superar esa situación. Simplemente elijo de nuevo y en la próxima, si se me llega a presentar una parecida o igual, pues recurrir a lo de siempre, a la elección del día y lo más importante, a la compañía del Espíritu Santo. Ese es el testimonio que yo tengo. Gracias. Bueno, madre, ¿qué más nos vas a comentar, madre Cris? Carmen era la última que ha colocado la manito. No, la idea de esto era precisamente este espacio para poder expresarnos, para escuchar a otros, para entregar, ¿sí? Eh, para observar. Cuando yo observo algo, no ando en automático, ¿sí? Cuando yo observo una emoción, estoy atenta al poder cambiar esa situación, porque eso es lo que yo quiero cambiar, ¿no? O sea, yo no quiero seguir más en esto, o yo no sé si ustedes, ¿sí? Pero yo creo que nosotros eso es lo que más pedimos. Ya no quiero más esta situación y quiero que esto sea de otra manera, ¿sí? Ujú, Y la mejor manera para mí es poder verla en algún momento decir, tengo miedo y tengo esta situación, padre, para ti no lo es, porque sabes que yo estoy en una pesadilla o en un sueño, digámoslo, porque eso es lo que nos dice el curso, pero para mí esto se vuelve muy real. Ayúdame a trascender esta situación. Pero lo que yo les digo a ustedes, a mí, para ustedes es diferente, pero para mí en la experiencia es, muchas veces tengo que mirar ese miedo que me aterroriza. A veces viene a mí la frase, no me dejes caer en la tentación, no me dejes caer en la tentación del fracaso, a lo que yo creo que es el fracaso, ¿sí? Simplemente ayúdame a levantarme de allí, a no permitir que esa emoción yo la vea como un monstruo, ¿sí? Y de darle tanta energía a ello, realmente se convierte en un monstruo para mí, y hasta puedo llegar a mirar. La importancia de saber, y ustedes ya más de uno lo ha expresado aquí, el pedir ayuda. Porque obviamente esto uno no lo puede hacer solo, ¿sí? O sea, si yo, Madeline, pretende de deshacer cosas, es imposible porque yo misma las creé este laberinto y el único que conoce la mm, salida de este laberinto es alguien que está más arriba que yo. A la final no estamos solos para vencer esas emociones, esas creencias que están allí y que no dan espacio a tener una experiencia más placentera, a un sueño más feliz, ¿sí? Es deshacer. En mí, digo, entre más deshaga cosas, eh, como creo y tengo conciencia de que puedo volver otra vez a venir, que la experiencia sea diferente.
o que el aprendizaje, lo que tenga que aprender, sea otro. Por ahora tengo que deshacer muchas cosas a las cuales le he dado poder, a las cuales le he dado significado y que tengo que ir soltando. Solamente quería expresar eso, agradecerles por participar, em, de poder sacarle este espaciocito o ese espacio para ustedes. Am, yo muchas veces callé por miedo, por miedo, por miedo y poco a poco me he entregado a, a esa mente, a esa conciencia, a decirle, mira, em, por miedo callé esto, por miedo no hablé, por miedo muchas veces no me expresé, porque siempre pensaba en lo que los demás pensaban de mí y sentía que eso me apagaba. O sea, no permitía que Dios habitara dentro de mí. Por miedo, por miedo, por miedo a expresarme, por miedo al caminar, por miedo, miedo, sí. Y sí, Carlos dice, no nos enfoquemos tanto en el miedo. Es real, no enfocarse tanto allí. Pero sí verlo y decir, ok, Espíritu Santo, te lo entrego. Espíritu Santo, te lo entrego. Espíritu Santo, tengo miedo. Si voy a la derecha, me pase esto, esto y esto. Te lo entrego. Tengo miedo que si este negocio se cae, tengo miedo a que haya el fracaso. Tengo miedo. O sea, entregarlo, entregarlo. Y para mí eso se va deshaciendo. No quiere decir que el mío va a desaparecer, pero siento yo que ya tengo el mango sobre la masa. O sea, ya tengo allí. ¿Sí? En la mano y decir, esto no me puede vencer, esto no puede dominarme, esto no me representa, esto no soy yo, ¿sí? Y eso lo hice muchas veces, esto no soy yo, esto no me representa, no puede ser que esto sea yo. Y así poco a poco, creo que me fui abriendo, abriendo, yo les digo, yo no hablaba, yo no me expresaba, tenía miedo, siempre me sentía miedo que me juzgaran. Pero la única que se juzgaba pues era yo misma, ¿no? Al compararme también con otras personas, ¿no? Porque me tendía a comparar con otros. Ah, yo quiero expresarme con tal persona, yo quiero hablar como tal persona. Ah, no, cada quien tiene un propio sello, cada quien es un arco iris en el cielo, ¿sí? Entonces, nada, yo quería comentar eso, agradecer. Cris creo que nos tiene algo para compartir y gracias. Gracias, Madek. Bueno, ya estamos aquí finalizando este conversatorio. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la presencia y las personas que lo vean en diferido también agradecerles la presencia. Quiero hacerles una meditación pequeñita, pero antes de eso, como dejarles dos preguntas que me encantan, ustedes saben. Una, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Plantéate, imagínate. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? Y la otra, ¿cómo sería tu vida si recordaras siempre que alguien más grande que tú está siempre contigo? O tú eres parte de esa persona, de esa luz, de esa energía. Entonces, recuerda siempre esas dos preguntas y puedes cambiar tu vida. Bueno, entonces quiero... Ay, ¿qué pasó acá? Estaba cambiando el idioma, me salió. Bueno, quiero invitarlos a que tomen una posición cómoda para hacer una meditación pequeñita de cierre. Cierren los ojitos, inhalen, inhalen amor y exhalen miedo. Sientan cómo cada vez que inhalan, todo su cuerpo se llena de una luz brillante y sienten esa energía amorosa. Y exhalen todos esos miedos. Ahora lleva tu atención a tu corazón. Imagina una luz cálida en el centro de tu pecho. Esa luz es la presencia de alguien más grande que tú, pero eres tú mismo.
que siempre está ahí. Y repítete internamente, estoy a salvo, aquí y ahora. Mi alma es más grande que cualquier miedo. Confío en mí, confío en la vida, confío en la presencia de Dios en mí, que siempre está conmigo, cuidándome, ayudándome en todo lo que yo le pido. Y visualiza frente a ti todos tus miedos, como si fueran una neblina oscura. Observa esa niebla sin juicio y dile, gracias por querer protegerme, pero ya no te necesito. Y observa cómo esa niebla comienza a disiparse, a desvanecerse con esa luz que emana tu corazón. Te va completamente. Y siente cómo esa luz que sale de tu corazón envuelve todo tu cuerpo y quedas inmerso en una esfera color dorada de protección. Y siempre recuerda que no estás solo, que tu alma es una extensión de ese ser divino que está ahí siempre para ayudarte en todo. Y cuando estés listo puedes abrir tus ojitos y te das un abrazo grande. Gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que si nos van a acompañar en nuestro encuentro, aquí estamos para darles toda la información y los esperamos con el corazón abierto. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y yo quería hacer una pregunta antes de que se terminara. La pregunta es que si después del encuentro van a seguir estas reuniones porque me parecen que nos son muy interesantes y nos ayudan mucho. O solo van a estar hasta el momento en que ustedes hagan la reunión. No, casualmente hemos hablado de eso y ha sido tan bonito que dijimos que lo vamos a mantener. Gracias. 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 Así que no se salgan del grupo. ¿Va?